Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Esta vez con un invitado especial, un amigo personal. Nos conocimos en la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, en la campaña. Antes, cuando refundamos el partido. Cuando estábamos rescatando y refundando el Partido Revolucionario. No tengo que presentarlo porque es ampliamente conocido y ahora famoso. Analista, asesor político sin tener cargos políticos. Aquiles Fallase, muchas gracias Aquiles. Aquiles yo lo conocí como un ingeniero civil que inmediatamente dijo tengo que ser abogado, y es abogado, tiene ahora pues muchos posgrados, maestrías, de todo relacionado con ese tema, pues y está de moda porque aquí solo entrevistamos. ¿Te pueden creer que soy desempleado? Solo no tengo nada más que hacer que estudiar. Bueno, es un empresario exitoso con negocios en toda Latinoamérica. Aquiles, muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo. Tal Roberto, Este podcast. que estén bien todos. ¿Verdad? Aquí lo que a todo el mundo le llama la atención es la resistencia del pueblo a lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo analizamos esta resistencia? ¿Verdad? ¿Cuál fue sus pasos, seguimiento? ¿En qué etapa estamos? Mira, lo que sucedió desde el principio de octubre literalmente agarró a toda la sociedad con los calzones abajo. Nadie se lo esperaba. En los 48 cantones, desde Martín Toc, habían amenazado con protestar y con bloquear y no los tomaron en serio. Pasando unos días adelante vimos que la organización comunitaria está viva, no solo en los pueblos indígenas. Ya vimos que, por ejemplo, los que bloquearon Cayalá, los que bloquearon, cómo los líderes de la Betania se adaptaron al tema. Entonces, lo que está mostrándose en general es una insatisfacción completa con el tema, no solo político. Para mí el análisis es el tema social y económico. Cómo el Estado, y con nombre y apellido y fecha, desde Álvaro Arzú, empezó a dejar de ser un estado de bienestar y empezó a ser un estado de saqueadores. Desde la famosa privatización empezó el deterioro de las clases medias. Si vos ves la gran migración centroamericana, ¿dónde empieza? Empieza con el proceso de privatización de las empresas estatales en Centroamérica. Cristiani en El Salvador, Arzú en Guatemala. Eso es lo que dispara las primeras olas de migración y desde entonces no han parado. Porque mal que bien, antes del 96, el Estado proveía algún tipo de bienestar. Si nos damos cuenta, 30 años después de la privatización del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de las empresas estatales de telefonía, de electricidad. Comunicaciones, que fue lo más fuerte. No, pero ese fue el negocio más fuerte para ellos. Para ellos. Pero esa nos da una paradoja. Guatemala tiene más celulares que inodoros. Sí, quiere decir que todos tienen su celular, pero nadie tiene un inodoro y agua potable. Y eso lo que trae es desnutrición. La desnutrición se cura 60% con agua potable. ¿Y por qué los alcaldes tienen el negocio? Y aquí lo digo así bien claro, el alcalde de aquí de la ciudad capital tiene el negocio con una familia de extra hiperderecha que está son pericos muy fuertes en todas las redes. No le dan agua a la zona 17 y zona 18 para que esa familia venda cisternas de agua. Entonces el Estado dejó de ser un estado de bienestar. La educación de los patojos, la desnutrición, y todo hizo crisis junto. Hizo crisis en la pandemia. No había medicina, no había hospitales. ¿Cuánta gente? Yo conozco de mis amigos más cercanos. 3 murieron en la cuarentena. 1 murió por falta de atención médica porque no lo quisieron atender en el hospital. Porque no lo quisieron atender en el hospital. No lo quisieron, porque tenían miedo de que llevara COVID. Y se murió de un problema en el hígado. Entonces, el tema aquí es, toda esa insatisfacción se vio combinada en este gobierno que se dedicó básicamente a asaltar al pueblo. Las vacunas,
A saquearlo, asaltarlo, literalmente. a asaltarlo. Ajá. Porque si vos ves, desde la cuarentena, los famosos Emetras y la Policía Nacional Civil tenían retenes. ¿Para qué? Para asaltar. Totalmente, nosotros fuimos víctima con mi hijo, ahí nos pararon y nos tenían ahí tratando de sacarnos, ya iba a llegar las 6 de la tarde y a las 6 si no se va, tratando descaradamente, sabiendo el tipo de cargos que uno ha tenido, identificándose y todo, tratando de encontrar un Y eso que gente como vos, imagínate, o como sí. yo, tenemos credenciales cómo defendernos y un par de pesos ahí entre la bolsa. ¿Qué hacen una patoja que iba de su trabajo a las 6 de la tarde? Corriendo para dar tiempo a su casa. ¿Cómo pagaba la extorsión esa patoja? Ni hablar, porque se vuelve Okay. adulto estrés el programa. Cabal. Entonces el tema es que todo hizo crisis. Todo hizo crisis durante este periodo de gobierno, agravado por el hecho de que literalmente se quisieron meter entre el saco a las elecciones. Y entonces vimos esa serie de abusos que empiezan con la no renovación de las Cortes y termina con la descalificación de Carlos Pineda. Un hecho tras otro, un hecho tras otro. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hoy parecen héroes, pero son los causantes de esto. Son los primeros villanos. Sin que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se hubieran prestado para este juego no existiría. Así de fácil. Entonces vimos que todas las comunidades en todo el país, porque esto fue en todo el país, están insatisfechas con su condición social, porque el elevador de la movilidad social se paró. Vos nacés pobre y te morís pobre. Sin la más mínima esperanza. Sin la más mínima un esperanza. país totalmente sin oportunidades de nada. Así es, ni de empleo, ni de educarte. Pasaron, te voy a contar, vos que conocés la historia de cerca conmigo. En la Revolución Cubana, ¿qué es lo que hizo Fidel? Cerró las escuelas 2 años. O sea, los niños no pudieron ir a la escuela 2 años. Pero cuando regresaron, eran escuelas del primer mundo. Y ahí tenés ahora el resultado. En ese país es el 100% letrado. No hay analfabetismo. Podrá hacer todo lo que los demás quieran, de acuerdo. En Guatemala estuvieron cerradas las escuelas 3 años. Y cuando regresaron los patojos... estaban peor de cuando se fueron. No tenían ni agua. Destruidas totalmente. Entonces esa sensación de impotencia de la gente vio una pequeña luz en el tema del que fui criticado, del voto nulo, como una salida para una muestra de lo que es la insatisfacción. Que ganó, aquí estamos aquí ante el verdadero ganador de las elecciones, no, porque el voto nulo ganó. Muestra la insatisfacción de la gente, esa es la verdad. El voto nulo sacó el doble de votos que Bernardo Arevalo. ¿Okay? Porque la gente de todo el rango ideológico no se sentía representada ni con capacidad de ser representada. Y fueron a hacer un berrinchito que era sacarle la lengua al sistema, votar nulo. Pero eso combinado con el hecho de que el que se coló a segunda vuelta, porque se coló, dio la oportunidad para todo lo que estamos viviendo hoy, que es una revolución legal y pacífica. Porque hasta el momento ha sido legal y pacífica. No han habido muertos, no ha habido violencia y no han habido actos arbitrarios. Entonces, lo que llevamos ahorita es una revolución legal y pacífica. Digamos, aquí es lo que yo digo, no se vale. O sea, por fin va a haber un cambio en el país. No tenemos idea de cómo le va a ir a este partido que no conocíamos, que se coló, como decís, a última hora. Pero ahí está, es diferente a todos los demás y no lo quieren dejar tomar posesión. Se nos va la oportunidad. No se vale, dijo la gente y salió a la calle. Yo no creo que sea muy diferente. A ver. Para mí, el tema no se ve tan sencillo como eso, pero regresando al tema de por qué se dio lo que se de la resistencia, por qué se dio lo que se dio. Después expandemos porque creo que no es muy diferente, que digamos, simplemente no es del beneplácito del sistema, que es una cosa distinta. Es un tema diferente. Salió la gente a la calle. Salió la gente a la calle. ¿Cómo salió?
salió con coraje porque la gente no puede transmitirle a un partido político, no le puede transmitir a ningún político, no le puede transmitir su insatisfacción, porque el sistema de partidos políticos y representatividad de los políticos no existe. Entonces vos ves que tenemos esa estructura informal, alcaldías indígenas y comunitarias, básicamente en todo el país, que están abajo y en un distinto nivel de las alcaldías y diputaciones formales. Pero ¿quiénes son los que de verdad mandan? Las alcaldías indígenas. Y los alcaldes formales en estos últimos meses no los hemos ni visto. ¿Dónde están los alcaldes? Totalmente. Ni los alcaldes, ni los diputados, ni los candidatos y candidatas perdedoras. Lo que hemos visto es esa estructura paralela que es la que realmente tiene el poder. Cabal, entonces ¿verdad? Quiere decir y que lo están demostrando ahora aquí. Quiere decir que está la vía de la sociedad y la vía política, pero no hay tubo de comunicación en medio. Los políticos son un fracaso. No hay cómo un ciudadano de a pie le haga saber al sistema lo que necesita. Se convirtió en los jinetes del apocalipsis, que se llevan todo la plata, todos los beneficios, un grupúsculo de gente. Ahora que empezaron bloqueando desde el principio, pequeños grupos fueron aumentando, cada vez más bloqueos, llegamos a 100 y pico de bloqueos. Sí. ¿Por qué se transformó? ¿Por qué pararon los bloqueos? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el tema es que sucedió el fenómeno de la burbuja del tiempo. Ajá. Entramos a la burbuja del tiempo el 2 de octubre y salimos el 27 de octubre. No pasó nada. Después de 20 y pico de días de bloqueos, de manifestación, de resistencia, no ha pasado nada. Estamos donde empezamos. La fiscal sigue ahí. La persecución penal sigue ahí. El deseo de anular las elecciones sigue ahí. El presidente sigue ahí. No ha pasado nada. La corrupción sigue siendo igual o peor porque ahora no le ponemos atención por estarle poniendo atención a la problemática. Entonces no pasó nada. ¿Qué pasó? Que se perdió la resistencia. Sí. Bueno, no se supieron subir, no fueron surfistas. Un surfista se sube a la ola cuando está empezando a crecer y la aprovecha hasta que termina. Pero la dirigencia ancestral no supo aprovechar la ola, sino se quedó fijo donde empezó la ola. Y en el momento que tenían que aprovecharla, lo que hicieron fue, le declararon la guerra a las clases medias. Cuando el día que la Betania absorbió a los antimotines, ese era el día clave. ¿Qué pasó? No pasó nada. Simplemente los aplaudieron. Ese era el momento para aprovecharlo. ¿Cómo se aprovechaba? Bueno, yo los llamo para estudiar el Euromaidán. Euromaidán. Es la revolución de la dignidad de Ucrania. 2014 hablábamos. 2014. Ese era el momento. Pero pasó. Y entonces lo que sucedió es que la dirigencia ancestral no pudo ver las necesidades de las clases medias urbanas, porque tienen dos medios de vida distintos. Las clases medias urbanas, dependen del trabajo diario. Y la canción de las comunidades era que ellos tienen su pedazo de tierra, su cochito y su gallinita para poder subsistir. Claro, porque viene la siembra, la cosecha, lo guardan, se quedan con una parte, la otra la negocian y la van pasando en el año. Mal, por supuesto, una situación económica mal, pero no como la clase media nuestra. Si la pasaran bien, no habría migración. Claro. Migración interna y migración externa. Si el campesino pudiera subsistir de la tierra que tiene, no migrarían. Pero se vienen a Chimaltenango, se van a Mazatenango, se vienen a la ciudad de Guatemala, se van a Estados Unidos. Entonces quiere decir que las clases medias urbanas viven de su trabajo diario. Y ahí ves el problema que durante 8 días, casi una quincena incompleta de trabajo,
Los meseros no tuvieron trabajo, no pudieron ir a trabajar. Las patojas que pintan las uñas no pudieron ir a trabajar. Los carpinteros, los plomeros, no hubo trabajo. Se dieron cuenta el día 16 de octubre, cuando no hubo planilla ni quincena. Y en ese momento se les voltearon las clases medias a la dirigencia ancestral. Ya era impopular. Y ese día, el día 15 de octubre, sucedió algo bien interesante, que es que cambió la narrativa. Así es. La narrativa, ¿por qué cambió? Porque los grandes anunciantes hablaron con los medios de comunicación sobre el cambio de narrativa, y cambió la narrativa de resistencia a manifestación a bloqueo. Ese simple pasar esas tres palabras de resistencia a manifestación a bloqueo es lo que causó las 3 o 4 entrevistas de Bernardo Arévalo, una tras otra secuenciadas el mismo día, donde Bernardo Arévalo no supo qué responder. Y ahí es donde pierde popularidad los bloqueos, pierden el respaldo total. Estamos en esta etapa de protestar frente al Ministerio Público, frente a las municipalidades. Ese es otro tema. Y en la burbuja del tiempo, como decías, estamos donde empezamos, en nada. Estamos en nada. Y peor, porque entonces ahora vimos que el domingo pasado, frente al Ministerio Público, después de haber sido obligados a abrir una carrilera para que entraran los empleados, dejó de ser protesta y se volvió fiesta. ¡Qué alegre que haya fiesta! ¡Qué alegre que el pueblo esté alegre! Pero cero efectividad. Y estamos donde empezamos. Cuando tenés un conjunto de música y tenés marimba y tenés gente bailando, echándose los tragos, pues eso ya no es protesta. Y tenés comida, todo el mundo colaborando para llevar aunque sea un taquito o algo por el estilo, y dejó de ser entonces protesta, además de ser impopular con las clases medias. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos? Sí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la salida? Y ahí es donde estamos trabados en el tiempo, porque se acordó por las dirigencias ancestrales que se iban a levantar los bloqueos porque finalmente se dieron cuenta de la guerra contra las clases medias. Y que se estaban volviendo impopulares. Así es, pero solo se revela y mantiene los bloqueos al día de hoy. Hay algo ahí, Aquiles, ¿verdad? O alguien. Claro, ¿sí? Ahí ese es harina otro costal, pero digamos, la gente que vive del turismo. La gente cree que vivir del turismo es tener un hotel 5 estrellas. Y están equivocados. 98% de los hoteles de Guatemala son casas de huéspedes. Sí. ¿Eh? Casas de huéspedes y alquileres de Airbnb. Lancheros sin lanchar. Vendedores callejeros sin vender. Restaurantes sin restaurantear. Vendedores de recuerdos, pulseras, todo lo que se maneja. Chichicastenango, La Antigua y toda la orilla del lago de Atitlán, muertos, pero absolutamente muertos. No hay turistas, no pueden entrar. Bueno, yo soy en Antigua el 8 de octubre, casi solito, era un cementerio total. Bueno, aquí les estamos donde empezamos, lo cual es triste, pero en una cosa ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado y no ha cambiado, porque la insistencia del Ministerio Público en que se van a ir presos. Está ahí que el tema de seguir con la investigación en contra de Arévalo, en contra de Samuel Pérez, en contra de los de Semilla que se fueron, pero ahora la noticia es en contra de las mesas receptoras de votos, las juntas electorales, los que manejaron el sistema electrónico. O sea, ¿quiénes realmente se van a ir presos aquí? ¿Se va a ir presa la gente? Vos y yo no vamos a ir presos. Por estar hablando de lo que no debemos, cabal. Aparte de estar siendo atacados en las redes sociales con mentiras, presos. Aquí viene. Ahí va a hacer un podcast allá adentro. Aquí viene los dos niveles de la ley. Ajá. La ley constitucional, que es la Constitución, la ley de amparo y la ley de partidos políticos. Sí. Y la ley ordinaria, que es la ley penal dentro de ellas. ¿Okay? Esos ámbitos de leyes nunca se deben de tocar. Sin embargo, estamos viendo que la ley penal está queriendo pinchar la ley electoral. Y ese simple hecho es el que debía de haber reconocido la Corte de Constitucionalidad en la cuestión de competencia. Ajá. Pero no lo hicieron. Expliquemos un poquito a la gente. ¿Sí? La diferencia, digamos,
¿Por qué? Porque los dos salimos con ese tema. Estamos en manos de la CC. En un principio dijimos, estamos en manos de los jueces. Estamos en manos de la CC. Yo acuñé el término la dictadura de los jueces hace 10 años. Ya van 10 años de eso. En fin, el tema es que la Corte de Constitucionalidad ha tenido ya en 3 oportunidades la salida en las manos. Y o tienen miedo o tienen un interés especial en que la situación continúe como está. Y es ahí donde nos estamos perdiendo en la traducción. Hay una famosa película, Perdido en la traducción. Perdido en la traducción. ¿Okay? Estamos perdiéndonos en la traducción. La Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de hacer lo que hicimos, porque vos y yo lo hicimos en el año 93. Tiene que haber una salida donde la Corte diga, yo me pongo los pantalones, actúo de oficio y soluciono el problema político. Para eso, vos y yo, en la Constitución y en la Ley de Amparo, fundamos la Corte de Constitucionalidad. Para eso es, señores, para que defiendan la Constitución. Para que la Constitución se mantenga vigente, para que nadie la viola. En el 93, para recordarle a la gente que no existía todavía o que estaban muy jóvenes, fue cuando Serrano Elías disolvió prácticamente el Estado, se quiso quedar él solito, nombrando sucesores, disolvió el Congreso, disolvió la Corte, nombró a una licenciada en la Corte, en fin, los constituyentes salimos a la calle, pero no fue el hecho que saliéramos nosotros a la calle, me acuerdo a Richard Shaw poniendo la corona en el palacio. No, fue el hecho de las negociaciones atrás. Claro, eso sí. Las negociaciones atrás y el papel que jugó la Corte Constitucional diciendo, momento, lo que está haciendo es inconstitucional. La Corte de hoy no dice momento, dice me monto. Y entonces estamos fregados porque se está montando en la ola desestabilizadora. La Corte tuvo 3 oportunidades. Ajá. El primero fue cuando se planteó la cuestión de competencia. Ahí tenían que haber dicho ellos, la ley penal no puede perforar la ley constitucional. Pero no, dijeron, sigan mucha como están. Y efectivamente, el Ministerio Público tiene todo el derecho de hacer todas las investigaciones que considere pertinentes. Pero la ley penal, por muy que sea del crimen organizado, no debe permitir romper un sistema estructural, que es la Constitución. Y entonces ahí ya nos vamos perdiendo en el tema legal de los abogados, sí, que es lo que queremos evitar, ¿verdad? Así totalmente. Sí, o sea, no entremos en legalismo ni nada por el estilo, sino decir a la gente... No, pero el tema es que la Corte tuvo esa oportunidad. Después se planteó una inconstitucionalidad, que es otro mecanismo de la Ley de Amparo, para que declararan 3 palabritas de un artículo de la Ley del Crimen Organizado inconstitucionales. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y después se planteó un amparo para que se pronunciara al Tribunal Supremo Electoral de oficio, aclarando a quién le correspondía tomar posesión, a las personas, porque ahorita solo dice a los que resultaron electos. Sí, eso es lo que dijo la resolución que lo estuvimos discutiendo aquí con otro abogado. Y es que habría que recordarle a la gente, digamos, que antes de la Constitución del 85, cuando se tramitaba la inscripción de un partido político, le daban parte al Ministerio Público. Pero sí, correcto, pero hay que explicarle a la gente sí, el contexto. El contexto era que los gobiernos militares y de hiperderecha no querían competencia política. Exacto. ¿Cómo hacían ellos para evitar la competencia política? Judicializaban la inscripción. ¿Cómo judicializaban la inscripción? Le daban audiencia. O sea, vos llegabas con un papelito y con tu comité ejecutivo que querés fundar tu partido, y lo siguiente que sucedía es que le daban audiencia al Ministerio Público para que te investigara a vos y a los miembros del comité y tu ideología. Claro. Y entonces el dictamen del Ministerio Público, cuando no les convenía, era siempre el mismo. Ese es comunista. Sí. Y entonces ni siquiera Chairo, no existía la palabra Chairo. No, Chairo es moderno. ¿Ah? Es moderno. Bueno, entonces, resulta que parqueaban al nuevo partido por comunista. Y segundo, la ley no permitía inscribir 2 partidos a la vez.
Había que inscribir uno primero, uno segundo. Hasta que se tramitaba el primer partido, empezaba el trámite del que venía. Así es. Y eso fue entonces lo que los constituyentes no tratamos de hacer. Hicimos, porque al final creo que les que dio resultado, no estuviéramos metidos en este tema. La Exactamente. Constitución y la ley electoral están funcionando y por eso es que no han logrado. Bueno, quieren, la ley electoral está funcionando menos porque le cortaron un brazo a la ley, le pusieron una prótesis, a la prótesis la pintaron de verde y luego le pusieron un tornillo al revés. Ajá. Entonces, la ley electoral es un Frankenstein. Pero regresando a Frankenstein, el tema del comunismo y del anticomunismo. El comunismo está más muerto que Frankenstein en el mundo. China no es comunista, Rusia no es comunista, Corea del Norte no es comunista, porque tienen sistemas capitalistas de mercado. Lo que sí está vivito y coleando y rabioso es el anticomunismo. Y es ahí donde nace entonces que ese va a ser comunista. Pues si el comunista está muerto, hombre. El comunista está bien ese muerto. Es el tipo de refrán de espantando con el petate del muerto. Espantando con el chicote del muerto, sí. Literalmente. Porque vos vas a ser comunista, sos come niños, sí. Y querés hacerlos a todos huecos. Sí. ¿Me entendés? Entonces, va de la mano la ideología con eso. Va de la mano. Entonces el anticomunismo es el que está rabiosamente vivo, cuando el comunismo está bien muerto. Y es ahí donde vemos esta polarización que tenemos en la sociedad, pero hay un barranco entre los dos sectores de la sociedad, no hay nada en medio. Esos puentes dejaron de existir. O sos chairo a morir, o sos de los de derecha pro familia. Pero los son tan brutos, los de pro familia, que son antiaborto, pro familia, pro iglesia, que no han leído la Constitución. La Constitución, en su segundo artículo, protege la vida desde la concepción. ¿Qué quiere decir eso? Pues no hay aborto, mucha. ¿Qué pasó? ¿Qué es la cantaleta? En su artículo 3, la Constitución dice que la unidad fundamental de la sociedad es la familia. ¿Cuál pro familia? ¿Me entendés? Tendría que ser pro constitución, en cambio los constituyentes somos chairos. Cabal. Entonces, todo ese tema es simplemente... Son pro pena de muerte, inclusive, y hasta eso dejamos en la Constitución, la pena de muerte, porque era más fácil y más digno que se fueran a través de tribunales y no la muerte extrajudicial, que era lo que estaba... Hay una película que yo recuerdo siempre con mucho cariño, porque yo fui aficionado desde la primer película de los años 60 del Planeta de los Simios. ¿Ah, sí? Pero cuando cambió la serie de máscaras falsas y todo a aquellos maquillajes súper sofisticados, que fue la primer película del nuevo Planeta de los Simios, lástima que pasó eso de moda. Hay una escena donde en la mesa están sentados literalmente toda la sociedad. Y vos mirabas en una cabecera al sacerdote, en la otra cabecera al coronel militar, tenías al senador con la simia bonita en una esquina cerca del militar. Eso te va diciendo a vos los papeles de la sociedad. Y tenías así en medio, que es el lugar menos importante de toda la mesa, a un pulgoso. Ajá. Que se rascaba cada rato, que es el comerciante. Yo les recomiendo, vayan a buscar esa película y vean esa escena. Esa es un retrato de la sociedad como es. Cuando nosotros queremos darle tanta preeminencia al comerciante, porque el CACIF puede y el CACIF debe, estamos en el camino equivocado. El poder radica en otros lados. El dinero radica ahí, pero el poder radica en otros lados. Y es donde tenemos que ver esos puentes hacia dónde vamos. Tenemos que entender que entre la iglesia, ahora ya no es un sacerdote, son dos. Ajá. Es el sacerdote católico y el evangélico. Guatemala es el país más evangélico de toda Latinoamérica. Sí. Mitad ya, ¿verdad? Mitad. Sí. ¿Okay? Bueno, entonces, ellos se agarran en contra de la Constitución el papel de dirigir la política. Porque la Constitución claramente define al Estado como laico. Es decir, que el papel de la Iglesia y el papel del Estado son separados completamente. Pero entonces vos ves que en esta polarización tan
tan extrema que vivimos, tenemos a los evangélicos apoyando al gobierno y apoyando el sistema, y a los curas chairos comunistas, como les dicen antisistema, como Ramazzini, que es cardenal de la iglesia. O sea, el cardenal Ramazzini es un coronel del ejército del Papa, hombre. Si esos son los que nadie entiende que era un cardenal. La gente cree que el Papa, porque hoy está vestido de blanco y reza bastante, ha sido buena gente toda la vida. Pero el Papa era un general del ejército más poderoso de la tierra. Y sus coroneles se llamaban cardenales. Y eso es lo que no logramos entender, digerir, que por ahí todavía radica mucho poder. La estructura. La estructura. De la iglesia sigue siendo y por otro lado tenés el poder militar. Ahora, ¿qué pasó con nuestro poder militar? Está fraccionado, está dividido. Está guardado, Aquiles, para el bien de lo que está pasando, está guardado. Está guardado. Producto de esa división o no, pero está guardado. Sí. Los desprestigió mucho el conflicto armado. El conflicto armado los desprestigió. Los desprestigió mucho Jimmy. Exactamente. Sí. Ya me quitaste las palabras de la boca. Jimmy y todos sus problemas que acarreó. Y eso es, digamos, es un mensaje que debería estar aprendiendo la sociedad ahorita de lo que está sucediendo. No ponerle atención a la política resulta en personajes como Jimmy Morales. Ignorantes absolutamente de lo que son, de lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Y son payasos que se suben al escenario. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Payasos que se han subido al escenario. Porque no, digamos, el caso de nuestro amigo Ramiro de León y después el caso de Jimmy Morales. Hay otro caso en medio también. El poder real los mantenía socados todo el día y a la mañana siguiente de goma los montaba el helicóptero a inaugurar un chorrito. ¿A qué horas gobernaba y quién gobernaba de verdad? Los inyectan, ¿verdad? Que va a revivirlos o después pasan a otro tipo de drogas para despertarse. Y después nos pasa lo que tenemos ahorita, una bipolaridad de la gran diabla, pues. Sí. Entonces, el tema es, conclusión, los bloqueos son una degeneración de la resistencia y los bloqueos son muy impopulares porque lastiman a las clases medias. Entonces, el camino de la resistencia debe ser otro, pero debe ser una resistencia no de fiesta, porque ahí sí están equivocados. Mediante fiesta no le van a dar miedo al poder. Al poder se le da miedo solo con poder. Sí, poder contra poder, eso es todo. Y el poder lo tuvieron un ratito mientras bloquearon, pero se desprestigiaron. Y se ganaron el odio de la clase media. Así es, correcto. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí. Bueno, ahorita estamos en un pantano. En un pantano donde el tema de la persecución penal continúa. La fiscal ni vista ni oída, pero ahí está en su puesto. El fiscal ahí está, ni visto ni oído, pero está en su puesto. El juez ni visto ni oído, pero está en su puesto. Todo sigue igual. Así que entonces pero ahora hablamos primero de la resistencia. ¿Cómo rompemos la burbuja del tiempo? Estamos donde empezamos. Sí. ¿Cómo rompemos esa inercia? Sí. Bueno, con acciones drásticas. La propuesta es muy dura. Tenemos que... Porque la gente me dice, y voy a sacar mi posito que dice, no se vale, Roberto, solo crítica y crítica. Sí. Proponernos algo. A mí me lo han dicho. Mucho análisis de la problemática, queremos oír la solucionática. ¿Ves? Bueno, mira pues, viendo esto, estamos en aquella posición donde la mujer o el marido quemaron porque ahora hay que ser igualitarios. Sí, ay, Dios mío, no vaya a ser que digamos... Antes solo los hombres quemábamos el rancho. Sí, no vas a decir vos que algo anti-ecualitario funcione. Ajá. No, la mujer o el marido quemaron el rancho, tienen hijos, tienen una casa con hipoteca, tienen un negocito compartido. ¿Cómo nos divorciamos? ¿Cómo nos divorciamos? Hay hijos en común, hay un negocio en común, hay una casa que se debe de la hipoteca y nos queremos divorciar. ¿Cómo le hacemos? No hay otra salida. Tiene que ser un
divorcio de mutuo acuerdo. O sea, la confrontación solo nos sigue separando, como sucede en estos casos de matrimonios fallidos. Exacto. En un estado fallido va a seguir igual. Si nos seguimos confrontando, nos vamos alejando una postura a la otra. Así es. Seguimos en las mismas. Ajá. O sea, ella sigue quemando el rancho, él sigue quemando el rancho, siguen durmiendo en la misma cama y viviendo en la misma casa, y las mañanas van a trabajar al mismo negocio, y los hijos los llevan al colegio un día cada uno. Y se siguen peleando, gritando, y después se van a dormir y no pasó nada. Y entonces, ¿cómo se arregla esa solución? Con un divorcio de mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir divorcio de mutuo acuerdo? Pues que tiene que haber pensión alimenticia, tiene que haber custodia compartida de los niños, tiene que haber repartición de las acciones del negocio, tiene que haber reconocimiento social compartido para los hijos. Es un divorcio de mutuo acuerdo, es la única salida. Repartición de los bienes de manera igualitaria. Exactamente, es la única salida. Las legiones romanas se manejaban bajo una máxima: honor al vencido. ¿Qué quiere decir honor al vencido? Que vos no humillás al que venciste. Vos le das una posición preponderante. Y la historia está llena de historias de honor al vencido y de humillación al vencido. Veamos primero la humillación al vencido. La más reciente que tuvo resultados catastróficos a nivel mundial, ¿cuál fue? La humillación de Alemania al vencerlos en la Primera Guerra Mundial en el Tratado de París. Esa humillación de Alemania, ¿en qué terminó? En la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. ¿No? Reparaciones impagables, la hiperinflación en Alemania, el desempleo, todo lo que pasó en Alemania provocó que naciera Hitler. El orgullo nacionalista recuperaron los alemanes. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, no hubo humillación al vencido. Es lo que a la historia que vos contás, del barco en aguas internacionales con 4 puertas para que entraran todos a firmar a la misma vez, reconociéndolo como unos iguales, el plan Marshall de reconstrucción de Europa, y mira lo que tenemos ahora. Tenemos una cultura occidental floreciente. Está en crisis, pero está floreciente. Y hay un ejemplo muy específico que a mí me gusta mencionar mucho, que es el del general ascendido a mariscal Paulus. Ajá, a ver. Paulus era el comandante general de los ejércitos del este alemanes. O sea, todos los ejércitos que iban de Berlín hasta Moscú. Paulus era el comandante. Cuando los rusos lograron detenerlos en San Petersburgo, Stalingrado de aquel entonces, ¿qué pasó? Llegaron a un punto como el que estamos. Ni uno avanzaba, ni uno retrocedía. 908 días de hambre para la población, de desgaste de guerra, frío, y se estaban muriendo de frío y de hambre los soldados y la gente de San Petersburgo. Paulus tomó una decisión, pero Hitler se enteró. Y entonces Hitler, ¿qué hizo? Le mandó a regalar una Luger. Para los que no saben, una Luger es una escuadra muy especial alemana, de fabricación alemana, que funciona al revés, en fin. Y le mandó su medalla y su diploma, que lo ascendía de general a mariscal. ¿Qué quería decir ese mensaje de Hitler? Suicídese. Suicídese y no entrega al ejército. Y es lo que estamos viendo. La gente está dispuesta a suicidarse y no entregar al ejército. ¿Qué hizo Paulus? Paulus fue con difteria, que es una disentería, una diarrea de la gran diabla, y se fue a entregar a los rusos. Y los rusos lo mantuvieron el resto de la vida como mariscal. Le dieron honor al vencido. Honor al vencido. Y ahí se murió el sitio, el famoso sitio. Se murió el sitio y los ejércitos rusos entraron. Entraron sin salvajismos. El ejército ruso caminó de San Petersburgo hasta la frontera con Alemania sin salvajismos.
si estudias la historia. Pero, ¿qué pasó con Hitler? Hitler estaba dispuesto literalmente a suicidarse, después se suicidó y mandó los ejércitos de los niños. Sí. Pues, y entonces los rusos mandaron a las legiones cosacas que terminaron en el evento histórico que se llama la Gran Violación. ¿Qué fue la Gran Violación? Los ejércitos rusos en las ciudades de Leipzig, Königsberg, que hoy es Kaliningrado, en el mar Báltico, que lo servían de puertos de desembarque, y en otras dos ciudades de lo que después fue Alemania del Este, agarraron a todas y cada una de las mujeres y niñas y las tuvieron de esclavas sexuales 6 meses. 4.8 millones de mujeres violadas todos los días. Ese evento se conoce como la Gran Violación. Esa fue la humillación para el pueblo alemán. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos ves la historia de honor al vencido y de humillación al vencido, hay que hacer el mensaje. Lo que se hizo con la CICIG y después de la CICIG es humillación al vencido. Y entonces provoca venganzas, la famosa vendetta italiana. ¿Entendés? Nunca terminan las venganzas. Y así que la salida, única salida en este momento, es un divorcio de mutuo acuerdo. O sea, no esperen que los Estados Unidos se olviden de que les fueron a poner las tanquetas que ellos mismos donaron enfrente a la embajada como parte de los pasos que había que dar para poder sacar a la CICIG legalmente, entre comillas. Eso sería lo de menos. Eso fue, digamos, un pasito y parte de toda la humillación. Si vos te das cuenta, ¿quiénes están financiando la contraguerra después de la CICIG? A los que la CICIG humilló. Claro. La CICIG humilló a un grupo de empresarios muy poderosos. Y esos empresarios se tomaron la tarea de humillar a los que colaboraron con la CICIG. Y es esa guerra la que hemos vivido ya 4 años. Entonces, es lo que nos tiene y cómo nos tiene. Es el camino equivocado. La humillación del vencido es el camino equivocado. Necesitamos darle honor al vencido. ¿Y qué quiere decir honor al vencido y un divorcio de mutuo acuerdo? Quiere decir puentes de oro. Puentes de oro para todos. Los ganadores y perdedores, todos, un puente de oro, que regresen a su casa con una medalla en el pecho. Todos. Sí, no pueden regresar a sus pueblos como vencidos. Humillados. Y tampoco la fiscal ni la fiscal se va a ir por la puerta de atrás y Curruchiche va a presentar su renuncia. Se tienen que ir se va a ir al exilio. Se tienen que ir con honores. Es la única forma de que vamos a solucionar esto. Ahora, claro, Aquiles, para que haya un divorcio mutuo acuerdo, ¿sí? Y haya honor al vencido, ¿verdad? Tiene que haber un mediador, ¿o no? Exacto. Tiene que haber un mediador o un juez. Sí. Ese juez, idealmente, es la Corte de Constitucionalidad. Regresamos al mismo. A ese llamado a la Corte Constitucional. Cabal. Y ellos a que juegue el papel que los constituyentes le dimos a la Corte están abdicando su responsabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de ellos están partidos. Si la gente se va presa como pretenden, vamos a seguir distanciándonos. Vamos a seguir humillando y en esta guerra, en esta confrontación, ¿verdad? Entre vencedores y vencidos. La cosa va a empeorar. No, la cosa ya está bastante candente. Mira, pues, de este punto que estamos viviendo, a la salida de esa burbuja del tiempo, ahorita estamos enfrente de una bifurcación en el camino. Ya no va a quedar otra. Una revolución violenta o una imposición de la fuerza. Una de dos. Porque ninguna de las partes quiere dejar un poquito. No quieren renunciar. Cuando los líderes indígenas dicen primero que renuncien los 4 y después hablamos, que hay que negociar. Y cuando los otros dicen no renuncian y ustedes váyanse a su casa, que hay que negociar. Y estamos en el punto, Aquiles. O iniciamos esa plática con el mediador, ese consejero matrimonial, ese juez de lo civil, ¿verdad? De los familiares en este caso. Así es. Para iniciar la plática para un divorcio de mutuo consentimiento, donde todos salgamos equitativamente iguales. ¿Por dónde va el divorcio de mutuo consentimiento? O vamos a ir a los cachimbazos en Buen Chapín. Sí, estamos en ese punto. Mira, pues,
al presidente Yamatei y su pareja, que los países amigos, él no necesita asilo político, él es ciudadano europeo. Puede agarrar el avión e irse a Forti di Marmi a vivir como ultramillonario. Y se puede llevar a su pareja y la puede legalizar por ser su pareja, porque ya Italia ya reconoció los matrimonios del mismo sexo. Los matrimonios del mismo sexo. Así que ahí no hay problema. A la fiscal hay que ofrecerle una salida de oro. Que termine sus juicios, que investigue. Aquí los Estados Unidos o Inglaterra, España, señora fiscal, tenemos un puesto para usted en las Naciones Unidas. Así como se fue Guterres, como se ha sido todo, claro. Como se fue la Bachelet, Sí. Véngase a las Naciones Unidas y ayúdenos usted en la alta comisionada en derechos humanos. Sí, que nos ayude en cualquier tema de justicia. Bueno. Esa es una salida. Al fiscal Curruchiche, lo mismo, su cátedra en la Universidad de Harvard, pues. Mira, lo que se hizo fue excelente, una cátedra realmente en papel de Ministerio Público. Véndanos a enseñar aquí a Harvard. Cabal. Todos los jueces que se vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional Penal. Y de todos modos los juicios tienen que seguir y terminar. Aquí les llegan sentencias. No estamos oponiendo a eso. Hay que nadie está diciendo que los juicios paren. El único tema es que los juicios no pueden afectar la institucionalidad. Sí. Si hay firmas falsas, y aquí reconozco que el Ministerio Público tiene un caso bien sólido, sí. Va a haber que ofrecerle la cabeza de alguien a los dioses. No hay para dónde. Ahora, ¿quién es el responsable de las firmas falsas? Pues en primer lugar, el que llenó la hoja. Claro. En segundo lugar, el que legalizó la firma. El notario que legalizó la firma. En tercer lugar, el que lo aceptó dentro del partido. El secretario de organización que lo entrega al tribunal. Sí. Pero no debemos de quitarnos la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral también la recibió y también la verificó. Y nunca dijo nada. Y el peor de los casos aquí es que ese registrador ya falleció. Okay. Sí. Entonces, o sea que obligadamente aquí les... A los líderes indígenas hay que ofrecerles un puente de oro. Si los que van a ser beneficiados son los niños, o sea, nosotros, la ciudadanía, con un divorcio amigable entre los papás que nos permita seguir en la escuela y tener nuestros amigos. Esa es la propuesta. Muy bien. Bueno, el día de hoy tuvimos, además de un analista y asesor político con experiencia, un historiador. Ya pudieron ver que estudia la historia política del mundo. Grandes lecciones, aprendimos mucho hoy. No se vale aquellos que sigamos en la misma situación porque vamos a ir a la... No se vale que no me invites más seguido. No se vale que repitamos esto. No se vale que usted se enoje. Y si se enojó, con una tacita de café lo discutimos. Yo le invito a una tacita de café. Nos vemos. Hasta la próxima.